quiero compartir un mensaje haciendo primero una pregunta. ¿Alguien cree en los extraterrestres? Yo creo en los extraterrestres. Es un tema que siempre ha estado de moda. Si uno pone cuarto milenio, montones de veces se ha hablado sobre este tema. Los extraterrestres. ¿Alguien cree en los extraterrestres? Voy a hablar de ellos y te voy a hablar del jefe de los extraterrestres. ¿Quién es el cabecilla de los extraterrestres? Bueno, pues la palabra lo dice, no son de esta tierra, no pertenecen al planeta Tierra, están fuera de esta tierra, pero existen. Pero déjame decirte que no son ni de color verde, ni con antenas, ni nada de esas cosas. Lastimosamente, en el programa de la 4 que dan todos los domingos a medianoche, han traído a un montón de gente contando sus experiencias con supuestos seres de otros planetas. Pero amigo, ¿quieres saber verdaderamente quiénes son esos seres? Porque si dices que crees en los extraterrestres, debes de creer verdaderamente en quiénes son, para que no estés engañado, para que no estés en ignorancia. Bueno, así como existe el mundo físico, el mundo tangible, el mundo material, también existe el mundo que no vemos, el mundo espiritual. La gente le llama extraterrestres y ellos verdaderamente, bueno, este nombre les ha dado mucho éxito, pero se esconden detrás de ese nombre para no asustar. ¿Sabéis quiénes son los extraterrestres? Forman parte de ese mundo que no vemos, pero que es real. ¿Sabes quiénes son? Son los ángeles caídos, los demonios. No son extraterrestres de platillos, de antenas, son ángeles caídos. Amigo, empiezo hablando de este tema porque si crees que la vida es simplemente lo que vemos, déjame decirte que hay una vida que no vemos, pero que estamos rodeados de esos seres, tanto buenos como malos. ¿Quién es el cabecilla de ellos? ¿Quién es el mandamás? ¿Quién es el que dirige a estos supuestos extraterrestres? Su nombre es el ángel caído Luzbel, Belcebú, Lucifer. No te rías, amigo, porque este ser existe y engaña muy bien a la humanidad, muy bien a la humanidad. ¿Quién es este cabecilla de esos seres que la gente dice, yo creo en los extraterrestres? Bueno, pues es el querubín más importante que Dios creó. Dios creó el mundo angelical de una manera perfecta. Todos los ángeles eran buenos. Y después de Dios iba uno que era un querubín, que es el rango más alto de esa creación, que se llamaba Luzbel, lucero de la mañana. ¿Qué le pasó a ese querubín? Bueno, que surgió en él el pecado del orgullo. Quiso ser como Dios y en ese momento Dios lo echó del cielo por haber pecado contra él, porque Dios no puede tener el pecado delante de sus ojos. Ese cabecilla, ese querubín, engañó a un tercio de la creación angelical y lo arrastró con él. En ese momento Dios creó un sitio que la gente le da risa. Pero amigo, no te tiene que dar risa, porque si he empezado hablando por esto es para desearte, prevenirte y alertarte de que no le hagas compañía a donde Él te quiere llevar. Bueno, pues Dios en ese momento, cuando
Lucifer cayó, en ese momento crea Dios el infierno. No es un cuento, amigo, ese lugar es real. De hecho, ese fue el motivo por el que Jesucristo vino a la tierra, porque hay un infierno bajo nuestros pies y Él no quiere que vayamos allí. Pero ese querubín que es Lucifer, Él quiere llevarte ahí. Déjame decirte, uno de los nombres de ese querubín es Padre de Mentira. ¿Cómo engaña a la humanidad? Por ejemplo, mucha gente sale al balcón de su casa, quiero contactar con los extraterrestres. Amigo, amiga, no estás contactando con ningún extraterrestre, estás invocando a los demonios. Así es. Cuando te levantas a las 2 de la mañana al baño y hace 4 meses que murió tu abuelita y ves a tu abuelita en el fondo del pasillo y dices, uy, mi abuelita viene a visitarme, me cuida. No te engañes, no es tu abuelita, es un demonio adoptando la apariencia de tu abuelita, porque ellos tienen ese poder. Ellos tienen el poder de adoptar la imagen humana que tenía ese familiar fallecido. Cuando haces la ouija, y eso es verdad, amigo, no hagas esto jamás, ese vaso se mueve solo. La gente dice, contéstame, ¿quién eres? ¿Estás ahí, papá? Quiero volver a hablar contigo. Hay un demonio que adopta, que sabe cuál fue la vida de tu padre y se hace pasar por tu padre. Crees que estás hablando con tu padre, pero estás hablando con un demonio. ¿Qué manera de engañar tiene este querubín a la humanidad? Bueno, amigo, él quiere llevarte a su casa. Por eso no quiere que se hable lo que voy a hablar ahora. Por eso no quiere que se oiga lo que voy a decir ahora. Él quiere llevarte a su casa, a sus cavernas, a sus guaridas, que es el infierno. Para eso bajó el mismo Dios del cielo, para evitar que el ser humano vaya a ese sitio. Dios creó al ser humano de manera perfecta. Creó a Adán y a Eva de manera santa, no había pecado, y le dio una orden, no comáis de este árbol. ¿Qué hizo el ser humano? Desobedecer. Desobedecer. La gente cree que pecar es matar, robar, adulterar, ser un narcotraficante. El orgullo es pecado. Echó a Lucifer del cielo por orgullo. La desobediencia es pecado. Adán y Eva desobedecieron y Dios los expulsó del Edén. Consecuencia, entró el pecado, entró la muerte y entró toda la tragedia que vemos. ¿Sabéis por qué existen las guerras? Por el pecado, desde el momento del Edén. ¿Sabéis por qué existen las enfermedades? Por culpa del pecado. ¿Sabéis por qué existe la muerte? Por el pecado. ¿Por qué existe el egoísmo? Por el pecado, el orgullo, el rencor, el resentimiento, la vanidad, los crímenes, por el pecado. El ser humano quedó totalmente desconectado de Dios en el momento en el que le desobedeció. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Bueno, le cerró las puertas del cielo al ser humano. La conexión y la relación con Dios se rompió por completo. Pero qué bueno es Dios, que el ser humano, quedando en ese momento destinado al infierno, al hogar de Satanás, a su morada, Dios bajó del cielo a la tierra para hacer un puente entre la tierra y el cielo. Y ese puente, amigo, se llama Jesucristo. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo he bajado del cielo a la tierra para limpiar tus pecados, para lavarte en mi sangre y evitar que vayas a ese lugar donde el diablo quiere llevarte. Dios es santo. La gente dice,
amor, Dios es misericordia, Dios es bueno y Dios me tiene que perdonar. Así es, Dios es todo eso. Pero ese es el 50% de Dios. El otro 50% es que es justo, es santo y no puede dejar entrar en el cielo a la chismosa, ni a la envidiosa, ni al fornicador, ni al orgulloso, ni al que no perdona, ni al ladrón, ni al hechicero, etcétera, etcétera, etcétera. Amigo, no te compares de manera horizontal. No te compares de manera horizontal, porque el problema no es horizontal, el problema lo tenemos vertical. Yo no peco contra otra persona, yo puedo hacerle daño a otra persona, pero el pecado es vertical siempre, no horizontal. El pecado tiene consecuencias aquí y por supuesto Dios tiene anotado el pecado, pero el pecado va directamente a la cara de Dios. El pecado es una bofetada a Dios en la cara. Pero qué bueno es Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero no se pierda ¿en dónde? En las llamas del infierno. Para eso vino Jesucristo a la tierra. Lo podéis leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Amigo, todos vamos a partir de esta tierra. Dios dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, que está establecido para el ser humano que muera 2, 3, 4, no, una sola vez y después el juicio. Así es que las brujas y los brujos que salen a las 3, a las 4 de la mañana en la tele a vaciarte el bolsillo es mentira. Dios condena la hechicería, condena el tarot, condena la quiromancia. Tienes un tarot, ve al Guadalquivir y tíralo al río o préndele fuego mejor. Dios dice que los hechiceros no pueden entrar en el cielo. Así es que, amigo, hay mucha gente en las garras de Satanás con este tema de la hechicería. Sal de ahí, sal de ese sitio, porque es un engaño del diablo. La gente consulta para ir al futuro. ¿Queréis saber el futuro? Aquí lo tenéis, Apocalipsis. Pero no hace falta irse a Apocalipsis. ¿De qué sirve saber el fin del mundo si tu alma no está en paz con Dios y te puede venir la muerte? Si te viene la muerte en este momento, ¿dónde vas? Al infierno. Amigo, la vida es muy corta. Dios puede cortar la misericordia, que es el hilo. Si no has caído en el pozo del infierno, ¿sabes por qué es? La mano de amor y de misericordia de Dios, que le está diciendo a tu corazón: sigue palpitando, el oxígeno que siga entrando en tus pulmones, a ver si piensas un poquito en mí antes de la muerte y te arrepientes. El momento del arrepentimiento es en vida. No existe reencarnación. ¿Cuántas, digo mujeres, porque la mayoría son mujeres, pero hombres también, están atrapados en las garras de estas mentiras? La reencarnación no existe. Es otro engaño del diablo. Solo hay una vida. Tampoco hay otra oportunidad después de la vida. Solo hay una. Qué bueno es Dios que el cielo también lo ha llenado de hechiceros. Pero hechiceros que en vida reconocieron que estaban equivocados, que ese era un camino que Dios condena, es el camino del diablo, amigo. Se arrepintieron de sus pecados, le pidieron perdón a Dios y confiaron en Él para la salvación de su alma. Conozco a gente que ha estado metida
en el mundo de la hechicería, en el mundo de la brujería, en el mundo del ocultismo. Ese es el reino del diablo. Tienes un tarot, nada más llegues a casa, quémalo. Tienes la ouija, rómpela en 1000 pedazos. Tienes libros de horóscopos, quémalos también. Eso forma parte, eso es jugar cara a cara con el diablo. Sal de ese mundo, amigo. Pero no solamente hay que salir de ese mundo, hay que salir del adulterio, hay que perdonar en el corazón, porque si Dios nos perdona a malvados pecadores, ¿cómo que yo no perdono a otro pecador? ¿A dónde vamos con el orgullo? Lo mismo que Satanás cayó del cielo al infierno por el pecado del orgullo. Fijaros hasta dónde ha llegado el ser humano, que le ha dado al mes de junio el honor de celebrar el mes del pecado. Del orgullo le han puesto. Orgullo de pecar. Fijaros a dónde ha llegado la sinrazón del ser humano. Orgullo de pecar. Bueno, pues falta el mes del ladrón, el mes del orgullo del borracho, el mes del orgullo del corrupto. Venga, todos a celebrar cada mes para un pecado. El ladrón de la cruz, el mismo Dios clavado en el centro de esa cruz, un ladrón a la derecha, otro a la izquierda. Uno se burló, como mucha gente se burla. Otro se arrepintió, le pidió perdón a Dios, confió en Él, que ese de en medio era el mismo Dios hecho hombre, y confió para la salvación y el perdón de sus pecados. Jesucristo le dijo: hoy vas a entrar en el cielo. Amigos católicos, porque yo creía esta mentira. Decidme si el mismo Jesucristo que le dijo: hoy entras en el cielo, ¿dónde está el purgatorio? El purgatorio es un lugar donde dicen que después de esta vida vas a purificar tus pecados para que Dios te pueda subir al cielo. Piensa un poquito, ¿para qué derramó Jesucristo su sangre en la cruz si luego hay que purgar los pecados? En balde, para nada fue el sacrificio de Jesús. Así es que tan malvada es la mentira del purgatorio como tan malvados son los brujos que mienten. Son mentiras del diablo. Amigo, no dejes ni siquiera esta noche. Yo me puedo caer aquí redonda ahora de un ictus. Nadie nos garantiza la próxima hora, no, el próximo instante. Hoy es el día del arrepentimiento, en este momento. Jesús perdona todo. Eres un narcotraficante, el cielo está lleno de narcotraficantes. El cielo está lleno de asesinos, pero también de rencorosas, pero también de calumniadores, pero también de chismosos, también de envidiosos. Pero Jesús perdona todo. ¡Qué bueno es Jesús! Por eso Jesús es amor y misericordia, pero la tiene mientras tienes vida. Cuando morimos ya no hay segundas oportunidades. ¿Quién puede perdonarte? ¿Un cura? No. Un cura es tan pecador como yo, como ella, como cualquiera. Es un pecador con malos pensamientos y necesitado de la sangre y el perdón de Dios. Amén. ¿Quién se clavó en la cruz? ¿María, la madre de Jesús? No. María, una señora con pecados como yo, como esta, como cualquiera. Así es. Él es el único mediador y el único salvador, el único que reconcilia al pecador. Él, amigo, si te arrepientes, ¿qué significa el arrepentimiento? Otra palabra que debido a la espuma del orgullo que tiene el ser humano, tampoco somos muy dados al arrepentimiento. No nos gusta, pero el cielo no se abre a gente que no se arrepiente. El cielo se abre a gente mala que se arrepiente. Dios dice que por gracia podemos ser salvados. ¿Salvados de qué? Del infierno. Salvados del infierno.
Gracia es un regalo al culpable, no al que lo merece. ¿Cómo se recibe ese regalo? Por medio de la fe. La salvación es por fe. La salvación es por fe. Y dice Dios, no por buenos actos, no por buenas obras, para que nadie se gloríe. Somos muy dados a la vanidad, al orgullo. Yo soy mejor, yo siempre comparándolo. El problema es que Dios ni siquiera te va a comparar ni con Hitler, ni con tu vecino que vende marihuana. Dios nos va a comparar con los 10 mandamientos, su ley. Y aquí sale, amarás a Dios sobre todas las cosas, suspenso. No mentirás, suspenso. No fornicarás, suspenso. No tendrás codicia, suspenso. Nadie puede salvarse por buenas obras. Por eso vino Dios del cielo a la tierra para ser el puente de reconciliación. Él vivió la vida intachable, impecable, que Dios le pide al ser humano para poder entrar en el cielo. ¿Quieres ser salvo por obras? Desde que entras en este mundo hasta que te incineran o te meten en la lápida, no puedes tener ni un pecado. Ni de acto, ni de palabra, ni de pensamiento. Que alguien me diga, por favor, si conoce a alguien. No conozco a nadie. No me lo han presentado. No existe ese ser humano. Solamente uno. Jesucristo. Amén. Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Acaso ha dicho eso Dios del apóstol Pedro, que lo negó 3 veces? ¿O de Pablo, que era un asesino de cristianos? ¿O de quien sea? Solamente de Jesús. Por eso el que se arrepiente y el que confía en Él para el perdón de sus pecados, ¿sabéis lo que hace Dios? ¡Qué maravilloso es el perdón de Dios! Dios dice, perdonado. Tu récord, que está tan negro como esta portada, queda blanco, 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 sin rastro de pecado. Eso lo hace la sangre de Cristo. Vete y reza 20 rosarios. Tan condenado vas a seguir. Tu pecado va a seguir clavado en el alma. Reza 10 Padre Nuestros. Sigues culpable. 20 Ave Marías. Lo que sea. Ritos, liturgias que acarician tu conciencia, pero no limpian tu pecado. Amigo, hoy te puede venir la muerte. Hoy me puede venir la muerte. Lo grave no es morirse. Lo grave es ¿dónde vamos? A la casa de Lucifer. Quien más habló del infierno fue Jesucristo. ¿Quieres una Biblia? Acércatela, te la damos gratis y ahí tienes el manual para entrar en el cielo. Solo Cristo salva, Él es el Salvador de los pecadores y Él quiere, amigo, que pases la eternidad con Él, no Amén. Con el diablo. No con el diablo. Por eso he empezado hablando de las mentiras del diablo. ¿Cómo atrapa al diablo? Es el padre de los bulos, es el padre de los fake news, es el padre de los trolos, su padre es padre de mentira. Aquí está la verdad, nada más que en su palabra. La puedes descargar gratis de internet. En el día del juicio Dios dirá, había Facebook, había Twitter, había Instagram, había YouTube, había Google. Perdiste mucho tiempo, ¿no? En eso. Tenías gratis mi palabra. Se acabó el tiempo es en vida. Amigo, busca a Cristo. No lo busques allí, en ese armatoste gótico que hay allí. Ahí eso está lleno de mentiras. Es un antro del diablo, como cualquier religión. Las religiones las ha elaborado el diablo, muy diseñadas según a gusto del consumidor, pero con un mismo destino, el infierno. Así es. Muchas gracias. Si quieres hablar, puedes venir amablemente, puedes compartir tu opinión. No tiene que ser la misma, en absoluto. Con respeto y educación, me encantaría poder hablar contigo. Muchas gracias.